Vamos directamente a entrevistarla a Nora Bar, editora de Ciencia del diario La Nación, conductora del Arcón. La verdad que me quedé impactado con lo que ha publicado, o mejor dicho, lo que encontraba a través de las redes sociales, una nota que uno puede llegar a pensar, es viejísima esta nota, pero una notable, una notable vigencia. La propia Nora Berra hizo una nota a una persona que se llama John Oxford, a quien no está vinculado en este tipo de mundo, como es mi caso. Obviamente que queda notablemente impactado, por eso también la llamamos a Nora para que nos dé su visión. Hola Nora, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Rescatábamos esta nota que está publicada el 17 de abril del 2013, la cual la nota la realiza usted y me pareció muy interesante traerla a colación ahora. La próxima pandemia de gripe podría ser en el 2018. Le erró por un año y medio este hombre. Bueno, él es un virólogo muy destacado que justamente se concentra en estudiar el virus de la gripe. Esto no es influenza, es otro virus, ¿no? Ujú. Pero lo cierto es que los virólogos saben que cada tantos años puede haber emergencia de algún tipo de virus. Y, digamos, la pegada de este investigador es que él, siguiendo justamente las huellas de los virus de la gripe y cómo mutan, estaba calculando que más o menos en un número de años, que iba a ser antes del 2020 más o menos, iba a emerger algún virus mutado proveniente de un animal que podía, como el resto de los humanos, somos susceptibles porque es nuevo para nosotros, podía provocar un brote, una epidemia o una pandemia justamente que recorriera el planeta. Pero no es algo que lo haya dicho él solamente, ¿no? Hay muchos virólogos que justamente están estudiando cómo se propagan estos virus, Sí. cómo saltan de los animales a los seres humanos, y ven que, claro, cada vez la mayor, digamos, entre comillas, intimidad entre los seres humanos y especies silvestres, ya sea porque la humanidad avanza hacia zonas como bosques, selvas, o como en el caso de este virus de Wuhan, que aparentemente surgió en un mercado donde se vendían decenas de especies vivas y muertas. Bueno, puede pasar que en algún momento virus que son propios de especies animales tengan alguna mutación, también algo en su estructura molecular y puedan empezar a afectar a los seres humanos, ¿no? Y Mm. aparentemente, digo todo aparentemente, porque esto recién fue registrado hace 3 meses, menos de 3 meses, y todo se está estudiando y muchas cosas, lo que se dice un día, luego se refuta al otro, ¿no? Pero aparentemente habría surgido así en este mercado, donde se vendían tantas especies animales, muchas de ellas vivas, se mataban en el momento de venderlas, y se originaría, según la secuencia genética que se obtuvo muy rápido, en murciélagos. Ujú, ujú. Ahora, sí, y se propaga mucho más, ya lo decían también en esa entrevista, a través de que la gente cada vez viaja más, o sea que cada vez hay mayor conexión de un país a otro, cada vez se da esa particularidad del cambio de hábito a la hora de vivir. Si uno mira y dice, bueno, esto es lo que vienen diciendo, ¿qué pasó? ¿Se subestimó todo esto? ¿No se le presta demasiada atención a la gente que estudia esto? ¿Cómo lo interpreta? No, al contrario, hay más controles que nunca, Ujú. incluso en China. Lo que pasa, dicen, esto yo no lo puedo asegurar, pero es lo que se dice entre los estudiosos que están siguiéndole las huellas a esta epidemia, que China aparentemente habría demorado en dar el aviso internacional varias semanas. Y eso es lo que contribuyó a que explotara el brote de ellos, ¿no? Ujú. Eh, que durante varias semanas hubo médicos que empezaron a detectarlo, no dieron el aviso, pero se los hizo callar, eso es lo que se dice, se los hizo callar, y cuando se informó a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre de 2019, ya el virus había estado circulando durante varias semanas.
Y lo que pasa es que cuando circula durante varias semanas por debajo del radar, como cada persona puede traspasarlo a 2 o 3 personas más, bueno, el crecimiento es exponencial. Cuando ellos empezaron a tomar medidas, que fue cuando decretaron la cuarentena de 12 millones de personas en una ciudad muy importante de China, ya la circulación se les había ido de las manos. Por eso fue que llegaron a tener 80.000 o 90.000 personas que dieron positivo para este virus, ¿no? Y tantos enfermos, tantos internados, etcétera. Y teniendo en cuenta un poco lo que decís y tomando de base esa nota del 2013 de este especialista, Oxford, este investigador, tendremos que mirar a partir de ahora como esto que va a ir ocurriendo, no digo en forma habitual, pero no tan esporádico como quizás ha ocurrido, digo la mutación de los virus y la propagación tan rápida a nivel global, en el sentido de decir cada vez la gente se contagia más porque también viaja más, el estilo de vida, todo eso que propende a que esto se pueda expandir. Vivimos más juntos, unos con otros, estamos en lugares muy, digamos, de mucha aglomeración de gente. Todo eso favorece la dispersión de los virus. Pero sí, hay un sistema de monitoreo global, internacional, muy estricto. Lo que pasa es que, bueno, una vez que la biología es así, entonces es muy difícil, no es que con una ordenanza o un decreto se puede detener. Y pensemos que tampoco es tan fácil detener todos los vuelos como se está haciendo ahora. El impacto económico, social, de todo tipo, es enorme, enorme, inconmensurable. Entonces, no es que uno detecta 1 o 2 casos del virus y puede decir inmediatamente, bueno, detenemos las clases, detenemos los viajes en un subte. O sea, es una maraña que es la que mantiene funcionando a la sociedad global, que no es que uno puede apretar un botón de on y off para detener la propagación de los virus. En otros tiempos igual se propagaban los virus, se hacía más lentamente porque no existían estos medios de transporte que nos llevan, y que pensemos que todos los años viajan 1.000 millones o más de personas por todo el mundo. Los viajes son tremendamente frecuentes, están al alcance de muchísima gente, porque si bien hay mucha gente que no tiene los recursos para viajar en avión, muchas veces por trabajo viajan repetidamente a lo largo del año, y bueno, es muy difícil de tener un organismo para el cual los seres humanos somos susceptibles. Otra discusión es si realmente la letalidad del virus es la que dicen que tiene, si es más cercana a la de la gripe. Esa es una discusión que todavía no está saldada en la comunidad científica. Hay algunos que dicen por qué se están tomando estas medidas tan draconianas si el 80% de los casos es benigno, porque el 80-85% de las personas no van a pasar de tener un resfrío y un dolor de garganta. Solo en el 15% de los casos el cuadro adquiere más severidad. Y particularmente adquiere más severidad en las personas mayores de 70 u 80 años que tienen comorbilidades, o sea, que tienen otras enfermedades que los ponen en un riesgo mayor. Entonces hay quienes dicen, bueno, no estamos sobre reaccionando. Otros dicen, no, la letalidad, o sea, la cantidad de personas que se mueren sobre los casos registrados es más alta que la de la gripe. Entonces hay que prestarle mayor atención. Bueno, esa es una discusión que la verdad todavía no está saldada. Hay quienes dicen que sí, otros dicen que no, pero por un principio de precaución, el mundo está tomando todos estos recaudos que, como decía, no son sin precio, cuestan una enormidad. Sí. Vos sabés que en estos días veía algo que me pareció, un par de comparaciones que me pareció realmente interesante. Una de ellas es que lo que está impactando es algo superior a lo que pasó, por ejemplo, con el 9/11. Con el 9/11 no, con el 11 de septiembre en su momento cuando cayeron las Torres Gemelas, tiene un impacto mayor
a ese tiempo, a ese momento, está teniendo un impacto mayor a nivel global de cómo se ha cerrado el mundo, especialmente ante ese tipo de daño. Y también lo otro que Y bueno, pensaba... pensemos que solo China es Ujú. el 15% de la economía global. Y es el corazón, por ejemplo, China e India son el corazón de la industria farmacéutica, porque las grandes empresas internacionales, muchas de ellas, fabrican sus fármacos en China. O sea que si la economía china y la economía india se detienen, Sí, el, eh, el desastre que se va a producir en el mundo es enorme. De hecho, ya se está sintiendo, y bueno, vimos las caídas de las bolsas y todos los otros indicadores económicos que están sufriendo enormemente por esta pandemia. Por eso digo que cada medida que se toma, muchas veces las personas y las instituciones presionan mucho para que se tomen sí. medidas drásticas, pero no es fácil tomar medidas de esta trascendencia porque las consecuencias son enormes, Sí. gigantescas. Sí, sí, sí. Y lo otro que quería también hacer el comentario es respecto del sistema sanitario argentino, si está preparado o no para afrontar una situación de esta naturaleza. ¿Cómo lo ves vos? Porque yo sinceramente en Corrientes dudo de que si nos llega llegamos a tener esto con fuerza, dudo de que estemos preparados para todo, para afrontarlo, digo. Bueno, el sistema sanitario se está preparando y se están tomando las medidas que los sanitaristas, los virólogos, los epidemiólogos consideran que son las medidas que se pueden tomar para mitigar y para disminuir el impacto de un coletazo de esta epidemia, si no llega. Hasta ahora hay solo casos importados y lo que están cruzando los dedos y todas las medidas que se toman es para que el pico de la epidemia se demore lo más posible, que es la misma conducta que están tomando todos los países en el mundo. Claro. Todas las medidas que se están tomando no es para que el virus no circule, porque el virus va a circular, ya es inexorable eso. Lo que se está haciendo es para que ellos llaman achatar la curva, y se basa en un diagrama de dos curvas epidémicas desarrollado por el CDC y por expertos en epidemiología, que muestran una curva muy empinada, como si fuera el Everest o el Aconcagua, y una curva chata, como si fuera un sombrero achatado. Entonces, si la curva es muy empinada, sobrepasa ampliamente a las posibilidades del sistema de salud. Si la curva, y eso quiere decir que todos los casos se producen casi al mismo tiempo, en un brote explosivo. Si la curva es achatada, dura más tiempo, pero los casos se van produciendo más espaciados. No es lo mismo atender a 100 pacientes en un día que atender a 10 pacientes por día durante 10 días. El número de pacientes es el mismo, pero claro, el sistema de salud puede absorber esa demanda cuando es más lenta. Ahora, si los 100 pacientes se presentan de una vez en una guardia, bueno, no son 100, van a ser 500, 1000 o 5000, entonces eso, no hay ningún sistema en el mundo que esté preparado para eso, y lo estamos viendo los casos en Italia, por ejemplo, que es, después de China, el país en Occidente que más está sufriendo. Y opinan los epidemiólogos que es porque Italia dejó correr los primeros contagios locales, autóctonos, sin tomar medidas drásticas. Entonces se le fue de las manos el control de esa curva epidémica, que es lo que permite hacer frente. Si la epidemia se desmadra, ni la Argentina ni ningún país del mundo está preparado para enfrentarla. Solo un país como China, que tiene un régimen autoritario, si no digamos dictatorial, pero sí autoritario, porque es una democracia muy extraña, donde realmente se pueden tomar medidas muy autoritarias, y donde la población acata a pie juntillas todas las órdenes que se dan, pueden hacer dos hospitales de 1000 camas en 10 días, pudo realmente sobrellevar esa explosión de casos que tuvieron, que ellos fue una explosión enorme, ¿no?
hasta ahora la mayor en todo el mundo. Pero Italia, que dejó correr esos casos, bueno, cuando empezó a tomar las medidas, tuvo que directamente poner en cuarentena a todo el país. Y entonces se atribuye a que durante las primeras semanas ellos siguieron haciendo ferias internacionales, siguieron sin tomar medidas estrictas, y bueno, eso favoreció un gran número de contagios, y como el avance es exponencial, bueno, después era muy difícil pararlo, tuvieron que acudir a estas medidas que son enormes y de un impacto tremendo para la economía italiana, que no está precisamente en su mejor momento. Por último, ¿la curva sigue siendo ascendente? Digo, desde los mensajes que uno ve que da la dirigencia política, no solamente argentina, a nivel global, parece que sí. Ahora, la parte científica, ¿sigue siendo ascendente? Digo, ¿esto todavía no llegamos al pico? Bueno, en Oriente, no. En Oriente se están produciendo, tanto en China como en Corea, están descendiendo muchísimo los casos, justamente por todas estas medidas que tomaron, ¿no? Lo que pasa es que en Occidente es como una ola que allá está bajando, pero está subiendo en Occidente. Entonces, el tema acá, según dicen los epidemiólogos más experimentados y más veteranos, no de esta, sino también de otras pandemias y epidemias, el tema acá ya no es evitar el contagio o evitar la enfermedad, sino evitar la mortalidad, o sea, preparar al sistema científico para el manejo de los pacientes graves, porque el 80% van a ser pacientes leves, con solo un resfrío o un catarro, un dolor de garganta o tos, pero lo que hay que atender es a los pacientes graves, y para eso es para lo que hay que estar realmente preparados. Por eso están tratando de disminuir el número de casos todo lo más posible y tratar de espaciar el número de casos para darle tiempo al sistema de salud, al sistema de testeo, de monitoreo, que puedan trabajar y detectar justamente a los pacientes más graves y atenderlos. Nora, como siempre, gracias por darnos luz en esta clase de temas tan complejos para quienes no estamos en esta clase de mundo, y siempre es un gusto poder seguirte a través, especialmente tus redes sociales y tu trabajo en La Nación. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo para toda la audiencia. Gracias igualmente.